TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Los propósitos de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y además facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy, como de costumbre, traemos un tema muy interesante y muy afín a esto del aprendizaje de la lectoescritura, específicamente en los primeros lectores o de aquellos niños que vienen iniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Y precisamente es contestando una pregunta que hace algunos días una fiel televidente, docente, me hizo, y esta pregunta es: ¿cómo decodifican los niños y las niñas? Esta es una pregunta muy interesante porque yo fui docente de primer grado 5 años consecutivos y hasta hace poco leo mucho acerca de los descubrimientos que se han hecho en la neurociencia y en la psicolingüística. Este es un programa que el día de hoy es muy afín para los profesores y los docentes que nos miran, pero particularmente para los profesores de los primeros grados, de prebásica y de primer grado. Y vamos a comenzar precisamente, voy a introducir el tema con un experimento. Vamos a hacer una prueba. Voy a mostrar en pantalla 4 palabras y voy a pedirle a usted televidente que me está sintonizando que trate de leerlas lo más rápido que pueda. El énfasis que voy a dar aquí, cada palabra solamente va a durar alrededor de 1 o 2 segundos en pantalla y voy a mostrar 4 palabras consecutivas. Lo invito a que usted intente leerlas lo más rápido que pueda porque van a cambiar de pantalla en 2 segundos y vamos a comentar acerca de este ejercicio. Entonces, vamos a mostrar en pantalla las 4 palabras. Atentos. Bueno, voy a comentar acerca de este ejercicio. Veamos que en primer lugar estas son palabras que no son muy fácil de reconocer. Son palabras un poco extensas para empezar y en segundo lugar son palabras con las que quizás no estamos familiarizados. Y el propósito de esto es comprobarle a ustedes, quizás nos están viendo algunos niños, en el caso de los niños estas palabras son muy difíciles de decodificar y en el caso de los adultos incluso también son difíciles de codificar. Y esto es por 2 razones básicas. Uno, porque no estamos tan familiarizados con este tipo de palabras. Y en segundo lugar, porque son palabras extensas. ¿Cómo las personas logramos la decodificación? Bueno, para empezar, decodificar es un proceso que consiste en el reconocimiento automático de las palabras. Tampoco puede ser, no necesariamente tiene que ser automático, con solo el hecho de que las reconozcamos, pero decodificar es reconocer las palabras. Este es un primer acercamiento en cuanto a la definición. Veamos entonces que este reconocimiento se hace a través de un proceso visual. Y los primeros lectores, no todos decodificamos de la misma manera. Las personas que hemos leído mucho y que somos lectores competentes, reconocemos las palabras de manera automática y los expertos le dicen a esto reconocimiento visual. Mientras que un primer lector o un lector inicial reconoce las palabras a través de la ruta fonológica. ¿Qué significa esto? Si usted probó en el ejercicio, quizás usted no leyó las palabras automáticamente, sino que al inicio comenzó a leer letra por letra o sílaba por sílaba. Esto es la ruta fonológica. Nuestro ojo es capaz de ver cierta extensión de palabras. Decodificamos con más facilidad las letras o las letras iniciales. De tanto ejercitar, nosotros llegamos a la capacidad de reconocer automáticamente las palabras, pero los niños o los lectores que no son competentes inicialmente reconocen letra por letra. A esta letra por letra le reconocen, le asocian un valor sonoro
después de hacer esta asociación sonora de cada una de las letras, los niños logran pronunciar esta cadena de sonidos o cadena de fonemas, como técnicamente se les conoce. Una vez que se hace esto, se logra el reconocimiento semántico de la palabra. Sin embargo, si hay muchas palabras en un texto, sabemos que está compuesto por no una o dos palabras, sino que generalmente por varias palabras. Si no logramos reconocerla automáticamente, sino que estamos decodificando letra por letra. Por ejemplo, estamos leyendo perro muy despacio y no perro como lo leería un lector competente. A finalizar el texto nos hemos olvidado de las palabras que leímos al inicio y esto se le conoce como memoria a corto plazo. Es por eso que hay mucha relación, según las investigaciones, entre la fluidez lectora, la rapidez con la que leemos y la comprensión lectora. Entonces, retomando, nosotros podemos reconocer las palabras a través de dos maneras. Una ruta fonológica, que es decodificar letra por letra, asociar a cada letra los sonidos y luego pronunciar esta cadena de sonidos para llegar a la pronunciación de la palabra. Y luego a través de la ruta visual, es decir, el reconocimiento automático de cada una de las palabras. Para llegar a esta estrategia de reconocimiento visual tenemos que ejercitar mucho la lectura, mecanizar la decodificación y esto se logra solamente en los primeros grados, dicen las investigaciones. Si sus niños y sus niñas, si los profesores, los estudiantes no logran que se automatice la decodificación en el primer grado, vamos a arrastrar una dificultad en la velocidad lectora en los grados subsiguientes y por lo tanto este niño o niña no va a lograr un nivel de comprensión lectora óptimo. ¿Qué se recomienda entonces? Que se haga una enseñanza explícita del código alfabético. ¿Qué significa esto del código alfabético? No es más que nuestro sistema de signos, los signos que nosotros utilizamos para escribir. Precisamente en el siguiente programa voy a dar 5 pasos para que logremos la enseñanza del código alfabético. Sin embargo, si usted tiene problemas en decodificar o en reconocer automáticamente las palabras, esto es difícil dependiendo realmente de la cantidad de años que usted tiene. Porque si no logró hacer el reconocimiento de las palabras, lograr este proceso automático en su infancia, digamos que a los 15, 16 años es difícil, pero no imposible. En el programa anterior, por ejemplo, di una estrategia de cómo podemos modelar la lectura en voz alta precisamente para lograr que los niños y las niñas automaticen el reconocimiento de las palabras y de esta forma logren decodificar el texto a través de una ruta visual y no a través de una ruta fonológica. Entonces, si usted televidente fue de los que pudo leer las palabras que mostré en pantalla de manera automática, considérese un lector competente. Y por lo tanto, esto significa que lee una cierta cantidad de palabras por minuto, específicamente más de 100 palabras por minuto. Es decir, que puede decodificar 2 palabras por cada segundo. Esto lo hace el ojo a través de un movimiento de palabra por palabra, pero esta habilidad visual no se desarrolla sino a través de la práctica constante. Si nosotros observamos a los niños en primer grado, nos damos cuenta que ellos leen letra por letra, decodifican los fragmentos de las palabras, no son capaces de decodificar las palabras completas. Y si usted televidente fue de los que tuvo que leer estas palabras a través de una ruta fonológica, es decir, que leyó letra por letra o sílaba por sílaba, tiene que preocuparse, porque esto significa que usted no tiene desarrollada la fluidez lectora, que no logró automatizar la decodificación fonológica y se quedó en esta etapa. No pudo pasar a la etapa de reconocimiento de la ruta visual. Los invito para que estén pendientes del programa Nuestra Lengua, del segmento Taller de la Palabra, porque en el siguiente programa le daré algunas estrategias para que padres, madres de familia, profesoras y profesores puedan trabajar con los niños y niñas la enseñanza del código alfabético. Muchos estudios nos revelan
que un proceso exitoso de aprendizaje de lectoescritura solo se logra a través de la enseñanza explícita del código alfabético, es decir, la enseñanza de las letras y de sus sonidos. Les saludo Eter Núñez, esto fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sigan en sintonía de Nuestra Lengua de Canal 10 y a continuación novedades del español. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El 2 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y el 3 de diciembre el Día Internacional del Médico. Por ello, en el segmento de hoy hablaremos de las palabras esclavo y médico. En este contexto, el diccionario de la lengua española define la palabra esclavo como persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Escuchemos los datos semánticos, etimológicos e históricos de la palabra esclavo. Según el diccionario etimológico, la palabra esclavo, siglo XV, es un préstamo del latín esclavus, procedente del griego esclavos, esclavo, eslavo, derivado de esclavinos, esclavo, y de esloveninu, nombre que se daban a sí mismos los pueblos eslavos, víctimas de la esclavitud. El cambio semántico de eslavo a esclavo se produjo en la Alta Edad Media, cuando un gran número de esclavos fueron esclavizados por los germanos y bizantinos. A la misma familia etimológica pertenecen esclavina y eslabón. Según el Tesoro de la Lengua Española o Castellana en 1610, el siervo, el cautivo. Algunos quieren se haya dicho del hierro que les ponen a los fugitivos y díscolos en ambos carrillos, de la S y del clavo, pero yo entiendo ser dos letras, S y L, que parece clavo, y cada una es iniciativa de dicción y vale tanto como sine iure, porque el esclavo no es suyo, sino de su señor, y así le es prohibido cualquier acto libre. Y de aquí resultó el nombre de esclavo, como el nombre de espurio de las dos letras SP, que valen tanto como sine patre. Algunos quieren se hayan dicho esclavos aquellos que los esclavones vendían a los comarcanos por el derecho antiguo que tenían los padres de vender los hijos, y algunas naciones lo han hecho, y hoy dicen que en tierra de Guinea se usa. Escribe Plinio que los de Lacedemonia fueron los primeros que introdujeron a ser esclavos a los hombres, siendo todos de su naturaleza libres. Los que introdujeron el herrar los esclavos en la cara o frente fueron los samios, que, trayendo por armas una nave, la estamparon en las frentes de los atenienses, que habían vencido y cautivado, pero trocándose la suerte y viniendo ellos a poder de los atenienses, les señalaron ni más ni menos con la lechuza, insignia de Atenas. Un curioso advirtió que este nombre, esclavo, pudo traer origen del toscano ischiano, de la palabra griega con su artículo isquia, umbra,
porque el esclavo es sombra de su señor y ha de tener su condición, que le ha de seguir donde fuere, o detrás o delante, como fuere mandado. Y es sombra por cuanto no puede representar persona. A otros les ha parecido ser nombre hebreo de Chabui, captivus. Después de los samios y atenienses, usaron otras naciones errar los esclavos, especialmente cuando eran fugitivos y les ponían las señales en la frente, como lo notó Marcial en un liberto muy entonado y puesto en sublime lugar, que traía apretada la frente con una cinta fingiendo tener dolores de cabeza. Y ultra de esta señal les cortaban el artejo de los dedos pulgares de los pies, porque con esto no podían caminar mucho, aunque quedaban hábiles para los servicios ordinarios. De uno y otro hace mención el dicho poeta. Hasta aquí ha descrito un gran personaje, pero en los dísticos que se siguen le advierte quién es, primero por señas y al cabo se lo dice claro. Dice que no le lastimará la punta del zapato el dedo del pie, porque no llega a ella, dando a entender le faltaba el dedo pulgar, y que la cinta que traía en la frente o cintas eran para cubrir las señales que le habían puesto, que eran unas estrellas, las cuales encubría aquella banda, con algunos ungüentos que podían ser para aliviar el dolor de la cabeza, y a estas cintas llamólas esplenia, por la semejanza que tenían en ser largas a modo del vaso del animal, que es como una tira o banda. Entre sus sinónimos tenemos cautivo, entregado, oprimido, prisionero, rendido, siervo, sumiso. Entre sus antónimos, libre, amo, señor. Igualmente, el diccionario de la lengua española define la palabra médico como persona autorizada legalmente para profesar y ejercer la medicina. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra médico. Según el diccionario etimológico, la palabra médico viene del latín medicus, con el mismo sentido. La voz latina viene del verbo medeor, cuidar, del que meditare, meditar, es la forma frecuentiva derivada. Del anterior etimo provienen también remedium, remedio. Nos encontramos ante una raíz indoeuropea med, presente en el griego medomai, es decir, pensar, meditar, cuidar. Según la etimología, el origen de las palabras de Ricardo Soca, los latinos usaban el verbo mederi con el significado de cuidar, tratar una enfermedad o un mal. La palabra provenía del griego medomai, del mismo significado, y esta, a su vez, de la raíz indoeuropea med, tomar medidas. Mederi o minis, curar o medicar a una persona. Decía Cicerón, mederi contra ictus serpentium, curar la mordida de una víbora, expresaba Plinio. Los autores latinos también emplearon mederi en sentido figurado. Mederi cupiditates era para el poeta Terencio curar las pasiones, mientras que Julio César utilizó mederi iniopae rei frumentarie, con la denotación de remediar la escasez del trigo. Médico, en latín medicus, se formó a partir de mederi, igual que ars medica, el arte de curar. Entre los sinónimos de médico encontramos cirujano, facultativo,
terapeuta, Dr. Galeno. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico, desde que fue acordado en 1946 por la Confederación Médica Panamericana, que reivindica el aporte del médico cubano, Dr. Carlos Finlay, al descubrimiento del Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla. Agradecemos su gentil atención. A continuación, el segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Estimados amigos, es un placer para mí darles nuevamente la bienvenida a nuestro segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En nuestro segmento anterior hemos venido haciendo un resumen del proceso que la universidad está hasta este momento en este camino hacia la acreditación institucional. Hemos hablado que la acreditación es un proceso voluntario al que una institución se somete para poder garantizar una educación de calidad. Ese es nuestro objetivo final. Poder hacer un análisis de las tareas que la universidad ha venido realizando en varios aspectos para poder garantizar que la educación que se está brindando en esta institución sea de calidad y que responda a las necesidades de la sociedad hondureña. En esta oportunidad vamos a ver algunos de los beneficios que este proceso tiene para toda la comunidad universitaria. Uno de los beneficios es la oportunidad de elevar el prestigio como institución de alta calidad. A nivel institucional, esto es muy importante ya que posiciona a nuestra universidad pedagógica como una institución de alta calidad. Consolidar la cultura de la autoevaluación y la autorregulación. Hemos compartido que en estas etapas de este proceso, una de ellas es la autoevaluación y precisamente eso le permite a la universidad poder estar consciente de las fortalezas y de los aspectos a mejorar para poderse autorregular. Facilitar la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y técnico en redes y asociaciones a nivel nacional e internacional. Esto es muy importante porque el poderse acreditar le permite poder compartir con otras instituciones también acreditadas y eso pues amplía las oportunidades para toda la comunidad universitaria. Un beneficio más, fortalecer las relaciones con otras instituciones acreditadas y esto pues genera alianzas, tanto en la investigación, a nivel de cooperación internacional, fortalece la docencia, fortalece la extensión institucional. Armonizar la formación académica con las demandas sociales de la profesión. Esto es muy importante porque en todo este proceso la universidad puede evaluar todo el proceso para poder garantizar que el producto que sale al campo de trabajo responda a las necesidades que tiene nuestra sociedad. Fortalecer la comunicación e interacción entre las partes interesadas en busca de una educación de mayor calidad y pertinencia. Por supuesto, el objetivo final es mejorar la calidad de la enseñanza de nuestra institución. Un beneficio más es fortalecer las oportunidades laborales y profesionales para estudiantes y egresados a nivel nacional e internacional. Por supuesto, el poder establecer alianzas con otras instituciones abre el abanico de posibilidades de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, del personal administrativo, técnico, para poder realizar intercambios, movilidades que le permiten ampliar sus experiencias y, por supuesto, enriquecerlas para poder venir a esta universidad a compartir y a servir de efecto multiplicador. Mejorar las posibilidades de acceso a becas de formación y programas de intercambio para estudiantes y docentes y personal en general. Esto pues a nivel de compartir con otras instituciones su educación, ampliar horizontes, ampliar experiencias para venirlas a poner en práctica a nuestra universidad. ¿Quiénes deben participar en este proceso? Pues en nuestra universidad, con mucha motivación, estamos participando todos, porque es nuestro compromiso como miembros de esta gran familia universitaria contribuir a la mejora de la calidad educativa.
Nuestra universidad se caracteriza por ser una institución unida, donde todos comprometidos con un solo objetivo y principalmente en este gran objetivo de acreditación internacional, estamos todos juntos trabajando con entusiasmo, con compromiso, con motivación para poder decir en el año 2019 somos una institución acreditada internacionalmente. Gracias a todos por compartir este espacio, acreditación y calidad sostenida. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Esta vez vamos a conversar acerca de un libro muy especial. Se llama Sin Vuelta Atrás, del escritor Carlton Harold Bloom, quien nos acompaña, quien nos visita siempre a este segmento para conversar de buenas obras, de grandes momentos de lectura, y que en este momento me acompaña. ¿Cómo está, Carlton? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Me encanta ese libro porque son microrrelatos. Yo soy fanática suya de los microrrelatos. Muchísimas gracias. Hablemos de cómo fue concebido esta colección, porque tiene muchos, tiene 66 microrrelatos. Es increíble. Sí, en este caso, este fue el segundo libro de microrrelatos que publiqué, dedicado exclusivamente a la microficción. El primero fue Donde le dije adiós. En este caso ya de Sin Vuelta Atrás, como que uno agarra afición a escribir microcuentos. Sí. La verdad que sí se vuelve adictivo. De verdad. Créame que sí. Uno incluso como que se pusiera en un estado diferente, que todo lo trata de hacer cuento, porque la estructura del microrrelato le da la posibilidad. O sea, usted cualquier escena o cualquier lectura o cualquier referencia previa la puede transformar en una historia. Ajá. Y no necesita demasiado desarrollo. Estamos hablando 150 palabras, 100 palabras. Incluso puede existir un microrrelato de 2 palabras, 3 palabras. Yo recuerdo en esa época que se escribió el libro y que se publicó, sí había un auge increíble de la microficción. Créame que, por ejemplo, a nivel centroamericano, latinoamericano, en España, sí había cualquier cantidad de escritores que estaban dedicándose a este tipo de literatura. Creo que uno de los detonantes para ese auge fue precisamente las redes sociales o el internet. Porque, veamos, antes el máximo que usted podía tuitear creo que eran 140 caracteres. Incluso había concursos para hacer microrrelatos en menos de 140 caracteres o 140 caracteres máximos. Wow. Estamos hablando de unas 20 palabras. Sí. Entonces creo que ese auge sí creo que se debe al internet, incluso a poder leer en celular, a poder leer en una tableta. Entonces creo que sí fue ese momento de la explosión de las redes sociales lo que motivó a que mucha gente, incluso escritores importantes, se dedicaron a escribir microrrelatos. En esa época recuerdo un libro que me encantó, que es uno de mis favoritos de microficción, es de Fernando Iwasaki, se llama Jugar Funerario, que son microrrelatos de terror. Ay. Pero no, muy buenos, muy buenos. Es un libro excelente. O sea, pero escritores como Andrés Newman, el argentino, se dedicaron a escribir microrrelatos. Luis Mateo Díez, o sea, muchos escritores importantes, el español Luis Mateo Díez, se dedicaron a escribir ese tipo de ficción. Bueno, hay microrrelatos de Gabriel García Márquez que son muy buenos. ¿Verdad? Se los recomiendo, sí. Mire, pues yo es que con los clásicos me he quedado de las novelas, ¿verdad? El de García Márquez. Y usted tiene, por ejemplo,
argumentos, 4 renglones. 4 renglones. Es increíble, me encanta este. Hablemos de sus favoritos. Uno de mis favoritos es este, argumentos. El mensaje era claro, conciso, breve y letal. No insistas, decía. Quizá ya no me quedan más argumentos, pensó Adán, encogiéndose de hombros tras leerlo. Pero me sobran costillas. ¡Qué lindo! Me encanta lo no dicho acá. ¿Cómo concibe usted estas historias tan breves? Porque supuestamente es muy complicado escribir en ciertos momentos. ¿Cómo llega la musa para esto? La verdad que cuando voy a escribir, en este caso, microrelatos, o sea, puede llegar en cualquier momento, o sea, cualquier escena que uno mire en la calle, una película que uno acabe de ver, un libro que acabe de leer, una conversación que haya logrado escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Uno puede venir y relacionarlo con otra obra. Creo que usted ha visto que uno de los filones donde yo más aprovecho para buscar referencias es la Biblia. Ah, sí. En este caso, obviamente, estamos hablando de Adán y Eva. Sí, sí. Creo que colocar a los personajes sin llegar a ser irrespetuoso, Sí, sí. sin llegar a ser respetuoso en cuanto a los personajes bíblicos, uno puede colocarlo en diferentes situaciones. Lo mismo hago con personajes de otros escritores. O sea, me gusta jugar con personajes, por ejemplo, de obras de Cervantes. O sea, usted puede poner al Quijote en Sí. cualquier otra situación, Sí. traerlo a nuestra época. Y griegos, he visto a Medusa aquí, Sí. en fin. Los personajes de la Prometeo, mitología griega ujú. también me encantan, de la grecolatina, los utilizo bastante. Entonces, porque usted puede relacionarlos con todo. Sí. Y volverlos muy actuales. Muy actuales. Muy actuales. Eso me gusta bastante, o sea, traerlos aquí a nuestra época. Le pregunto de la musa inspiradora, porque como a mí no me visita, entonces tengo que preguntarle a usted, y admiro mucho esto. Por ejemplo, me gusta mucho La Gran Tribulación. Sí. ¿Qué finales? Mencionaba anteriormente la importancia de un final impactante, y esto es algo que me gusta mucho. Habla mucho de un buen escritor, ese final impactante, porque es el buen sabor de boca que queda al terminar la lectura. ¿Cómo logra usted esos finales impactantes? Por ejemplo, que ellos regresen a sus tumbas, a mí me parece fantástico, porque yo jamás lo habría imaginado. Cuando un escritor me sorprende, yo digo, wow, esto vale la pena. Esos finales, ¿cómo se los ingenia? En este caso, bueno, el relato de la Gran Tribulación, el microrelato de la Gran Tribulación, bueno, si lo resumo lo cuento, pero la idea que se me ocurrió es qué sucedería precisamente cuando se despierten, como dice el Apocalipsis, cuando despierten todas las personas que han muerto. Sí. Entonces, en este caso, yo lo que me imaginé fue una escena así post-apocalíptica, Sí. donde está el pastor llorando y diciendo, bueno, ya resucitaron todos los fallecidos, y ahora cómo hacemos para que vuelvan a la tumba. Sí, sí, sí. Y el siguiente paso. ¿no? El siguiente a esperar paso. el siguiente paso. ¿Cuándo va a ocurrir? No, es que es fantástico porque son puntos de vista, son otras perspectivas de algo que asumimos como hecho y Exactamente, no esa lo, es no lo la cuestión. cuestionamos. Eso creo que esa ruptura o cuando nos sacan de esa zona de confort en que estamos acostumbrados. Entonces Sí. creo que eso es lo que siempre he intentado hacer con los microrelatos. Y sí me interesa, pues, que en ese caso lo que usted decía, que el final sea contundente, porque estamos hablando de una obra brevísima. Aquí no importa que que el lector recuerde sea el final, porque casi el microrelato, todo es un final. Sí. Todo es un final, sí. Todo es un final. Todo llega a ese gran momento. Sí. Por ejemplo, en El Alquimista, Sí. el final es contundente. Él era el último ser humano sobre la faz de la tierra. Eso es contundente. Me gusta, pero claro, hay que leerlo todo lo anterior para comprender ese esa final. última línea. Esa última línea es contundente. ¿Quién le revisa a usted? ¿En quién confía usted para determinar este cuento está acabado? Ya tiene el último barniz digno de ser publicado. ¿A quién le confía usted? Bueno, en este caso, desde luego, los primeros lectores son ¿Sus cercanos? las personas Ajá. más cercanas, también otros escritores. O sea, por supuesto que uno tiene que compartirlo con alguien más, una visión. O sea, uno no puede quedarse solo con su propia revisión. Sí. Desafortunadamente uno ya conoce demasiado el texto, que cuando usted lo lee, usted puede tener... Lo ve perfecto. Lo ve perfecto, o sea, usted dice, ya está listo. Sí.
pero sí necesita alguien más que lo revise. ¿Con ojo clínico, con ojo frío? Sí, tal vez? que le Ajá. diga esto está mal, esto no tiene sentido. He confiado en Nerea Alexis Gaitán, por ejemplo, que fue quien me ayudó a publicar los libros. Actualmente también le he pedido ayuda pues, al amigo Manuel Ayes, que es muy, muy bueno, o sea, en cuanto a revisión. Y más que todo a Denis Jarita, que es el sí. coautor de el último libro, El Visitante. Visitante, sí. Que precisamente él es un experto en eso, en la edición y revisión de texto. No solo es un gran autor, Sí. sino que es un excelente editor. Debe ser duro, ¿verdad? Tiene que tener un ojo frío también usted para saber a quién le va a presentar sus textos. Fíjese que creo que al final no es tanto a quién le va a presentar los textos, sino tener un poco de, que digamos, humildad de aceptar los errores. Porque no puedo ponerme de divo y decir, no, yo no me equivoco. O sea, la verdad que si me dicen, eso está malo y esto está mal escrito, inmediatamente lo acepto, pues, o sea, no, no voy a cerrarme. Las casas editoriales no inciden en esto, cambiemos aquí, cambiemos allá, no. Fíjese que en otros países sí. Aquí recordemos que editorial, como industria editorial, la tenemos aquí en la pedagógica, que sí tienen un proceso de revisión de los textos. Sí. En la universidad o editorial tal, Guaymuras, por ejemplo, que sí ellos son empresas editoriales. Pero generalmente, recordemos, bueno, aquí tuve la fortuna que La Mente Dividida, uno de mis libros, lo publicara la Sociedad Literaria, que sí hay un proceso de revisión, pero muchas veces aquí los autores hondureños nos enfrentamos a que debemos optar por la autoedición. Sí. Entonces la revisión corre pues a Criterio propio Sí. o desde luego si tenemos una persona en quien confiemos, como usted decía, pues tenemos esa suerte de que nos lo revise un profesional. Así es. Qué bueno, excelente. Me encanta Sin Vuelta Atrás. Gracias, Carlton, por darnos estas obras que realmente A la nos orden. deleitan y las disfrutamos y nos hacen pasar buenos momentos. La lectura es una actividad sublime que los mortales disfrutamos cuando se nos ha dado el don de disfrutarlo. Muchísimas gracias por estar. A la orden. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a la audiencia, yo recomiendo ampliamente Sin Vuelta Atrás. Es un texto de una colección de 66 microrelatos estupendos. Hay garantía literaria de principio a fin. Hasta pronto. Hola estimados amigos, que tengan una muy buena noche. Gracias por continuar en sintonía con el programa Nuestra Lengua. Nos encontramos ya en el cuarto segmento. En el segmento Sacamos de Dudas, donde tenemos la oportunidad de poder tener una respuesta a esas incertidumbres sobre el uso de nuestro idioma. Un lunes más en el que me incorporo con la compañía de la licenciada Sonia Isabel Mendoza, la experta quien en esta noche nos ayudará a resolver estas preguntas. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Cecia, y gracias nuevamente por estar con nosotros. La extrañamos en los programas anteriores, pero aquí estamos, ¿verdad? Siempre para enviarle a ustedes y darle a ustedes esas respuestas que usted necesita acerca del buen uso de nuestro idioma. Gracias, maestra. Será un placer compartir este espacio nuevamente con usted. Recuerde que usted puede ser parte de nosotros enviándonos sus comentarios, sugerencias que son todas bienvenidas a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Nuestra Lengua TV Letras y también puede escribirnos un correo electrónico a la dirección nuestralengua@upnfm.edu.hn. Y maestra, también les invitamos a que puedan comentar la publicación de la trivia de esta noche, a la cual le daremos lectura a continuación. Adjetivo que significa que una persona es de buenas costumbres. Opción A, conspicuo. Opción B, abigarrado. Y opción C, morigerado. ¿Cuál será la respuesta a esta trivia de esta noche? Pues si usted conoce estos tres adjetivos, podrá encontrar la respuesta correcta entre ellos y coméntela en la publicación que está en Facebook en este momento.
Profesora, con esto vamos a dar inicio a nuestro segmento con la primera pregunta. Y esta es la siguiente. ¿Es lo mismo pilotear que pilotar? Tenemos nuevamente dos verbos que vamos a tratar de dar la respuesta a ustedes para que vean si hay diferencia alguna o no entre ellos. El verbo pilotear hace referencia, ¿verdad? Los dos vocablos, pilotar y pilotear, suelen emplearse de manera indistinta para transmitir las acciones de dirigir, conducir o manejar. No obstante, no se refieren a una misma actividad. Pilotear significa hincar pilotes y pilotar significa dirigir un buque, un automóvil, avión, etc. Así es, muchas veces nosotros creemos que pilotear es el verbo correcto para conducir algo. Tenemos un par de ejemplos empleando correctamente cada uno de estos verbos. Carlos pilotará el auto más veloz en la competencia de Toncancipá. Este es un buen uso del verbo pilotar. Y la empresa constructora piloteará las bases del edificio para reforzar los cimientos de la construcción. Entonces, pilotear lo indica aquí que es reforzar los cimientos de una construcción. Por tanto, no deben usarse indistintamente porque los dos se refieren a cosas, a acciones distintas. Sí, para que se nos haga más fácil recordar cuándo usar pilotar o cuándo usar pilotear, tenemos que recordar los sustantivos, ¿verdad? El sustantivo pilote lo usaríamos entonces para pilotear. Y el sustantivo de piloto, cuando nos refiramos a piloto, entonces va a ser pilotar. Recuerde los sustantivos para que sea una pista para usted y se le haga más fácil en qué momento usar pilotar y en qué momento usar pilotear. Bien lo mencionaba usted, Cecia, son sustantivos diferentes, son verbos diferentes, por lo tanto, el significado, ¿verdad?, cambia y no pueden usarse de manera indistinta. Es una información nueva para muchos, incluyéndome, porque antes utilizaba pilotear como cuando conducimos sobre todo un avión o cuando alguien maneja un avión o cualquier medio de transporte. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de nuestro segmento. ¿Descambiar o cambiar? ¿Cuál es el verbo correcto? Nuevamente se nos presentan dos verbos. Descambiar hace referencia a deshacer un cambio o trueque. Es válido su uso con el sentido de devolver una compra, ya que se trata de deshacer un cambio previo realizado en el momento de la adquisición al entregar dinero o a cambio del artículo. Vemos el ejemplo. Elena hizo su reclamación para que le descambiaran el producto. Muy bien. Muchas personas creen que descambiar no es lo correcto, pero sí es adecuada y como lo dice esta plantilla, tiene su significado que está muy bien empleado en este ejemplo. En el habla popular de algunos países americanos y en algunas hablas dialectales de España, se usa también con el sentido de cambiar billetes o monedas grandes por dinero menudo o viceversa. ¿Puedes descambiarme este billete de 500? En el español estándar general se emplea en este caso el verbo cambiar, pero es muy generalizado cuando nosotros nos expresamos como descámbieme este billete para poder tener suelto. Y que es el uso común que se le da. Pero ya vemos que podemos emplear o se aconseja preferiblemente usar cambiar, es decir, yo me desprendo de algo para poder adquirir otra cosa. Entonces podemos usar preferiblemente cambiar, ¿verdad?, el billete y descambiar en el otro sentido, ¿verdad?, de devolver, ¿verdad?, algo. O sea, no deshacemos de algo, pero ya se disuelve si es una compra o un trueque. Exactamente. Y cambiar también lo utilizamos como sustituir una cosa por otra, ¿no? Así es. Sí. Bien, entonces sí está correcto, está bien empleado el verbo descambiar en los contextos que anteriormente la maestra nos explicó y lo podemos utilizar con comodidad, ya que como conocemos que el español es un fenómeno vivo que nosotros los usuarios vamos creando su brecha, ¿no? Sí, es dinámico, ¿verdad? Y por eso permite esos diferentes usos de acuerdo al contexto donde nosotros estamos también, pero sin variar, ¿verdad? El objetivo principal
en la parte semántica de la palabra, aunque indistintamente en algunos momentos sí lo podamos emplear, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces le queda claro en qué contextos podemos usar descambiar y en cuál podemos usar cambiar. Gracias, profesora, por esta aclaración. Y damos pie a nuestra tercera pregunta del segmento. ¿Qué es un heterónimo? Un heterónimo, fíjese que si nosotros tratamos la parte gramatical, ahí hay una explicación para ello. Es una palabra que tiene una gran proximidad semántica con otra, pero una forma y un origen etimológico distinto. Tenemos los ejemplos yegua, caballo, vaca, toro y nuera, yerno. En gramática decíamos, y vemos siempre en la pantalla, que hay femenino y masculino, porque morfológicamente tenemos la formación para el plural y el singular, que es un aspecto que hemos tratado, pero también para femenino y masculino. Entonces la oposición del sexo, ¿verdad? En gramática y en morfología sobre todo, esta es una de las reglas, ¿verdad? Que decimos se puede formar la oposición del sexo por raíces diferentes. Entonces no podemos decir caballo, caballa, que sería una de las formas de organizar el femenino, ¿verdad? O el sexo, femenino, masculino. Ni podríamos decir nuera ni nuero. Entonces, viendo la pantalla, vemos que se forma de raíces diferentes. Entonces, es muy diferente decir yegua, caballo, aunque ahí esté femenino y masculino. Ahora sí, ¿verdad? Podemos revisarlo, Sí. ¿verdad? Y podemos ver entonces que el cambio existe. Etimológicamente tienen distinta Distinta raíz. proveniencia, exactamente, pero semánticamente están muy, muy unidos. Sí, es estas decir, palabras. estamos ahí pendientes de que hay un femenino y hay un masculino, pero no se construyen de la misma manera como aquellos que sí son de doble género. Estamos hablando cuando decimos, por ejemplo, conejo, coneja, si nos referimos a animales, gato, ¿verdad? gata. Entonces, ahí solo cambia una parte, en la parte morfológica solo cambia el El sufijo. sufijo. Pero aquí estas dos palabras cambian totalmente, o sea, se forman de diferentes raíces. Por eso es que vemos que aunque sean en femenino y masculino, pero totalmente la raíz es diferente. Así usted ya sabe que se llaman heterónimos. Está bien, esos son los heterónimos y hay muchísimos ejemplos más. Nos gustaría que si usted conoce nos compartiera, ya que es algo muy interesante porque lo utilizamos a menudo, pero en la gramática tiene su nombre. Vamos a dar paso a la sección en la que vemos un cartel, ortografía en las calles. Vamos a ver el siguiente cartel que dice fuera de servicio. ¿Cuál sería la corrección escrito en esta página, maestra? Sí, las correcciones que hay que hacer es en la última sílaba de la palabra servicio, ¿verdad? Que ahí dice servicio, debe ser una C en vez de S y no debe llevar tilde. A la derecha de la pantalla entonces tenemos ya una opción que le damos ya de corregida, fuera de servicio. Siempre les invitamos a que si ustedes ven algo que creen que tiene alguna incorrección ortográfica o gramatical, les invitamos a que ustedes puedan compartirla con nosotros para poder transmitirla en esta sección de nuestro programa y poder colaborar con la escritura, la ortografía, la redacción de las cosas que nosotros usualmente hacemos para un negocio o para un comunicado. Vamos a dar respuesta a la trivia de esta noche, a la cual le daremos lectura nuevamente. Adjetivo que significa que una persona es de buenas costumbres. Tenemos tres opciones. A, conspicuo. B, abigarrado. Y C, morigerado. Profesora, ¿cuál es la respuesta a esta trivia? La respuesta correcta es el inciso C, morigerado. Hace referencia a esa persona que puede ser comedida, prudente, ¿verdad? Así Entonces es. usted ya sabe que morigerado es una persona de buenas costumbres. Una persona morigerada es una persona que siempre dice buenos días, buenas tardes, permiso, salud, gracias. Ese tipo de expresiones que demuestran una muy buena manera de ser de una persona. Gracias a ustedes por continuar siempre enviándonos las preguntas que consideran interesantes de poder abordar. Como al principio mencioné, todas son bienvenidas. También gracias por enviarnos sus sugerencias que también son tomadas en cuenta, siempre para mejorar este espacio que es para ustedes. Gracias también por continuar con la sintonía de TEN Canal 10. Nos veremos en una nueva emisión de Nuestra Lengua el próximo lunes a la misma hora.
TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.